Listo. Ya, pueden empezar. Ok. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. El proyecto que vamos a presentar consiste en un estudio sobre el impacto de los modelos híbridos en la productividad, los costos y la huella de carbono. Pues producto de la pandemia, varias instituciones optaron por este modelo, el cual consiste en desarrollar una parte de las actividades laborales dentro de las instalaciones, mientras que la parte restante por teletrabajo. Existen diversos factores que motivan el desarrollo de este proyecto, pues en Ecuador, según datos del Ministerio de Trabajo, el teletrabajo aumentó en un 2.487% en el último año. Esto ha traído consigo cambios en el sector productivo y considerando que las empresas están constantemente en búsqueda de mejoras de su rentabilidad, ya sea aumentando su nivel de producción o disminuyendo sus costos, es necesario realizar un estudio adecuado. De todo esto nace el objetivo de este proyecto, que es analizar la viabilidad de la adopción de los modelos híbridos en las organizaciones para conocer si permite obtener beneficios. Alrededor del mundo, el teletrabajo se ha convertido en una tendencia, por lo que se han elaborado ya varios estudios para medir sus efectos. Respecto a la productividad, según un estudio de la Universidad de Stanford, el teletrabajo incrementa el rendimiento de los trabajadores en un 13%. Según se menciona, las razones a las que se le atribuye esto es a la disminución de las distracciones y a la cantidad de pausas que se puede tomar por cada turno de trabajo. También existen otros estudios que indican que los beneficios solo se podrán materializar si se cumplen condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo, si existe agilidad en los sistemas de información y de comunicación, si el trabajador presenta una buena actitud y si anteriormente ha estado predispuesto a trabajar en esta modalidad y si existe un correcto manejo de la flexibilidad de los horarios. En lo que corresponde a los costos, investigaciones señalan que una correcta estructura de costos permite obtener beneficios para las organizaciones, ya que de esta forma estas se organizan de una forma más adecuada y lo cual produce que se encuentren mejor preparadas para el proceso de la toma de decisiones y también hace que su estrategia de negocios mejore. Además, existen estudios que indican que los costos se podrían reducir al eliminar actividades que son innecesarias, al implementar mejoras tecnológicas y al aumentar la productividad. Finalmente, considerando que la huella de carbono es un indicador que permite conocer la cantidad de gases de efecto invernadero emitidas por el ser humano al desarrollar cualquier actividad, existen investigaciones que mencionan que al hacer teletrabajo se produce una importante reducción en el uso de vehículos, en el mantenimiento de los edificios y oficinas y en el consumo de energía, por lo que se cree que la huella de carbono disminuye. Darle importancia a estas variaciones del indicador, según varios autores, indican que mejora la sustentabilidad del negocio, ya que de esta manera se corrigen ineficiencias y además se brinda una diferenciación competitiva. Continuando con la metodología del proyecto, para el análisis de la productividad y de los costos, se analizaron los datos de una empresa de telecomunicaciones del país desde el primer trimestre del 2016 hasta el tercer trimestre del 2020. Las variables utilizadas fueron la utilidad de las empresas, la cantidad de trabajadores anual y los gastos operativos. Estos se obtuvieron mensualmente del presupuesto publicado por la empresa. Y cabe recalcar que para el análisis de la productividad se utilizó el índice de productividad laboral, el cual equivale al valor agregado o la utilidad dividido para la cantidad de trabajadores. Para el cálculo de la huella de carbono, existe una metodología estandarizada propuesta por el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.
en donde en resumidas cuentas las emisiones de gases de efecto invernadero se calculan con la fórmula que se puede observar en las diapositivas, en donde el dato de actividad es el parámetro que define el grado o el nivel de la actividad generadora de los gases de efecto, de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el factor de emisión supone la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la unidad del parámetro de actividad. Estos factores podrían variar según la actividad que se trate. Debido a la escasez de datos en el país sobre la huella de carbono, para el análisis de este apartado se realizó una revisión bibliográfica, la cual consistió en la búsqueda de información e ideas relevantes en las principales bases de datos de Internet, para luego realizar un análisis crítico y así poder emitir las conclusiones sobre el tema. Se realizó también una evaluación sobre la percepción de los trabajadores. Para esto se elaboraron encuestas de 24 preguntas, utilizando como población meta a los teletrabajadores de la provincia del Guayas. Además, considerando un 10% de error, se obtuvo que la cantidad de individuos de la muestra era de 96. En esta encuesta se incluyeron 5 secciones. La sección A, sección filtro, la cual nos va a permitir garantizar que las personas que la realicen hayan sido parte de la población objetivo. La sección B, correspondiente a la productividad, que tiene como objetivo darnos a conocer de qué manera el teletrabajo afecta en la productividad, en la calidad de las tareas y en el estado emocional de los trabajadores. La sección C, correspondiente a los costos, tiene como objetivo ayudarnos a determinar si existen variaciones significativas en los gastos personales relacionados al trabajo y del hogar entre realizar teletrabajo y realizar trabajo presencial. La sección D o sección de preferencias, que nos sirve para identificar la forma de trabajo preferida por los trabajadores y también determinar si se deben aplicar algunas mejoras en la forma en que se lleva el teletrabajo y de qué tipo deben ser. Por último, la sección E, la sección de identificación. Con esta podemos obtener la información personal y sociodemográfica de los encuestados. Así nos permite realizar un análisis más profundo y determinar relaciones entre las respuestas recabadas. Los resultados de estas entrevistas se analizaron utilizando métodos estadísticos descriptivos. Además, se aplicaron pruebas chi cuadrado para determinar si existen dependencias entre ciertas variables que son parte del estudio. Posterior a eso, también para validar los resultados, se realizaron 4 entrevistas de 14 preguntas a los teletrabajadores de distintos sectores productivos del país, como comercial, turismo, educación y servicios. A través de esto se logró obtener información mucho más detallada sobre sus percepciones. Continuando con los resultados, al analizar la productividad de la empresa de telecomunicaciones, no se evidenciaron cambios notorios. De hecho, como se observa en el gráfico, la serie oscila, por lo que no se puede afirmar que el teletrabajo aumenta o disminuye la productividad de la empresa. En la parte de los costos, sí se evidencia una tendencia decreciente en la serie, a pesar de que existen ciertos trimestres en los que se incrementa, tal como se demuestra en las flechas del gráfico. Estos trimestres en los que aumenta se debe a que la empresa debe cumplir con ciertas obligaciones al finalizar el año, específicamente en el mes de diciembre. Con lo correspondiente a la huella de carbono, se pudo constatar que varios autores indicaron que existen ciertas ventajas en la aplicación del teletrabajo. Las principales son una mayor sostenibilidad empresarial, una reducción en la congestión de tráfico y una menor contaminación. Sin embargo, del mismo modo, mediante la revisión de literatura, se logró identificar que el impacto del teletrabajo en la huella de carbono es incierto y muy difícil de medir, puesto que se está produciendo un efecto rebote, lo que significa que lo que probablemente está disminuyendo en un sector está aumentando de igual manera en otro. Y finalmente llegamos a la parte de la percepción de los trabajadores.
En esta se realizaron 122 encuestas, de las que 96, como se mencionó, fueron validadas. A pesar de esto, las 26 restantes, que no se consideraron parte de la muestra debido a que las personas habían afirmado que no han realizado teletrabajo, se les preguntó si es que les gustaría hacerlo, a lo que el 65% respondió que sí. Luego de esto, ahora sí, como parte inicial, se hicieron preguntas de identificación, buscando conocer qué tipo de teletrabajo aplicaron, obteniendo que la mayoría había hecho teletrabajo permanente. De igual manera, se preguntó a qué sector productivo pertenecen, siendo los principales el sector de servicios, comercial, educación y manufactura, ya que fueron los que tuvieron una mayor proporción. De igual forma, se preguntó en qué áreas de trabajo se desempeñaban, siendo las principales administrativa, docencia, ventas y de servicios. Con la información cuantitativa y cualitativa recopilada, se obtuvo que 7 de cada 10 trabajadores se consideran más productivos haciendo teletrabajo, a pesar de que también afirmaron de que tenían más distracciones al trabajar desde casa. Se realizaron pruebas chi cuadrado, como se mencionó, para verificar si las respuestas dependen de otras variables. Y se obtuvo que el impacto de la productividad depende de qué función se ejerza en las empresas. Mediante esto se pudo constatar, como se muestra en la imagen, que 8 de cada 10 individuos del sector administrativo afirman que su productividad cambia al aplicar teletrabajo. Siguiendo con los costos, se logró determinar asimismo que 7 de cada 10 consideran que los gastos en alimentación y en transporte disminuyen, mientras que asimismo aseguran que sus gastos en servicios básicos, poner todo en balanza, se identificó que las personas creen que sus egresos en total se reducen. En las 4 entrevistas que se mencionó que se realizaron, las personas concluyeron en su totalidad que ahorran más de lo que gastan al aplicar teletrabajo. Igual que en el caso anterior, se realizaron pruebas estadísticas y se comprobó que en este caso las respuestas no dependen de ninguna otra variable. Siguiendo con la parte de las preferencias, todas las respuestas que se han mostrado previamente nos llevan a que 5 de cada 10 encuestados prefieren los modelos híbridos por encima de las otras modalidades. Igual que en los casos anteriores, se realizaron pruebas chi cuadrado para ver si esto dependía de otras variables, en lo que se obtuvo que depende del sector en el que se trabaja. Por ejemplo, dentro del sector de servicios, 6 de cada 10 prefieren la modalidad presencial, lo cual va de la mano con la entrevista que se realizó a una persona perteneciente a este sector, que afirmó exactamente lo mismo. Siguiendo con la parte final de las entrevistas y encuestas, a todo lo mencionado, la mayoría de los trabajadores consideran que se deben implementar mejoras al hacer teletrabajo, entre las que destacan una mejor delimitación de los horarios, una mayor capacitación del personal y mejorar las herramientas tecnológicas. De esta manera llegamos a las conclusiones, en el que en el caso de las empresas, del análisis de la empresa, no fue posible notar un evidente cambio en la productividad a medida de que se iba incrementando el teletrabajo. Al contrario de los costos, que sí se logra presentar una tendencia decreciente, aunque esta sea baja, desde que se inicia su aplicación. El impacto del teletrabajo en la huella de carbono, como se mencionó, es incierto y difícil de medir debido a este efecto rebote. Se deberían de aplicar mejores metodologías que abarquen todas las variables que pueda llegar a afectar una reducción o un aumento del teletrabajo. El impacto de la implementación de modelos híbridos en los trabajadores es positivo, puesto que sí se logran percibir fácilmente beneficios, a diferencia de las empresas. Estos beneficios pueden ser tanto en la productividad como en los costos, así como también en cuestiones emocionales como tener más tiempo para la familia o estar más motivado para realizar sus actividades. En términos generales, aplicar modelos híbridos es viable para las empresas, puesto que les permite disminuir costos y además permite que sus trabajadores se desempeñen de mejor manera. Sin embargo, estos resultados serán únicamente positivos, como se mencionó, si se implementa el teletrabajo con las condiciones adecuadas y se busca realizar mejoras para que los trabajadores se sientan en un mejor ambiente. Como recomendaciones, debido a la falta de información con la que contamos a la hora de realizar este trabajo, se recomienda a las entidades públicas que actualicen constantemente los datos que manejan, en especial todo lo que se relacione con teletrabajo,
ya que esta modalidad a la larga será una tendencia que estarán adoptando las empresas, por lo que su importancia en el país va a ir tomando más aumento. Y para poder realizar análisis correctos se necesitará todo tipo de información relacionada. De igual forma, el problema ambiental alrededor del mundo está tomando mayor importancia y en Ecuador esto no debería de ser la excepción, por lo que se debe exigir a las empresas que informen sobre su huella de carbono de forma periódica para que así se pueda conocer cómo sus actividades afectan el ecosistema del país. Y finalmente, el teletrabajo y los modelos híbridos irán teniendo, como ya mencioné, una mayor participación en las empresas del país, por lo que se recomienda hacer estudios econométricos, como por ejemplo identificar si existe o no causalidad entre el incremento del teletrabajo y la disminución de costos. Y de igual forma crear modelos que indiquen en qué proporciones es adecuado dividir el teletrabajo y el trabajo presencial para las empresas. Gracias. Gracias, Melanie, Javier. Bueno, me pareció un tema muy interesante. Ahora con esta nueva modalidad, Melanie y Javier quisieron escoger este tema, porque también, bueno, no solamente un tema de boga, sino que, bueno, es una información que se necesita saber respondiendo a las preguntas acerca de productividad, costos y las distintas actores que están alrededor. Marilena, no sé si tiene alguna pregunta, con toda confianza la puedes preguntar a los chicos. Sí, ya aquí tengo mis preguntas y más tanto por el rol de decana como por el rol de usuaria y de beneficiaria / explotada por el teletrabajo. Entonces, a ver, un poquito, no, me parece súper útil, súper adecuada la información, súper pertinente, el que ustedes hayan tomado pues la documentación ya existente, pero en cambio, si bien es cierto, por un lado, se consideraba el tema de la disminución que se ha dado por lado de las empresas, no sé si se consideró que por otro lado también ha habido un incremento. ¿Por qué? Y ahí le hablo como usuaria. En mi casa solamente había 2 laptops, que era la de mi esposo, que en esencia no se tocaba, más que mi esposo, y la mía, que era pues la de uso público. ¿Ok? Y aquí Carlita me pide la cámara, chuta, me agarró desprevenida, pero bueno. Entonces, les mencionaba que existía esa situación. Pues no, la mía era de uso público para mis 3 hijos, porque encima tengo 3 hijos en edad escolar, y pues mi computadora era la que servía para todos, y pues mientras el uno estaba haciendo una actividad, yo me dedicaba al otro con tareas, y el otro estaba haciendo sus actividades y demás, pues y se la rotaba. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora todo el mundo tiene su propia laptop en la casa. O sea, usada, en algunos casos, barata, en el otro caso, prestada, en el otro caso, pero hay 3 computadoras más. Y por ende, hay más consumo de energía, hay más demanda. En condiciones normales yo no pasaba aquí, así que no sufría pues de las inclemencias del clima. Ahora paso aquí y ahorita tengo el aire acondicionado prendido. Condiciones que en la normalidad, ¿ok?, pues no se hubiesen dado. Entonces, si bien es cierto, puede que la huella de carbono haya disminuido a nivel empresarial, yo creo que también un análisis complementario es cuánto subió por el lado doméstico, por el lado de las familias, porque en ese sentido, pues ahí les pongo unos cuantos ejemplos. Y cuando ustedes presentaban esa estadística de que las personas se consideraban más productivas, yo me cuestionaba, a ver, ¿soy más productiva? Sí, puede que sea más productiva. ¿Por qué? Porque el tiempo que antes me demoraba, que tenía la reunión en rectorado, agarra el carro para irte a FIEC, agarra el carro para irte a admisiones, agarra el carro para ir a ver a los muchachos, déjalos en la casa y vuela otra vez a la siguiente reunión. Sí, ahora, ¿qué es lo que hago? Apago, salgo de una sesión y ya estoy en la siguiente reunión. Sí, por ahí de pronto puede aumentar, pero en cambio, y también una vez más desde el punto de vista de usuaria, yo siento, ahora lo he logrado controlar un poco más, pero yo al inicio de la pandemia sentía que yo trabajaba 24/7. O sea, porque se perdieron horarios de entrada, se perdieron horarios de salida, se perdieron límites, ¿ok? Entonces, lo que me pasó hace poco, yo antes era o sea, se han ido perdiendo ciertas barreras.
Ya, como igual ya estamos en un ambiente de confianza en la reunión con su decanato, normalmente hubiese apagado el micrófono, hubiese apagado la cámara, pero hoy día era tanta la desesperación de avanzar que yo atendía a mi hijo en plena reunión. O sea, ya hijito, ya, a ver, dime, ¿qué me quieres decir? ¿Ok? Entonces, un poco les comento todo esto porque yo sí creo que el trabajo es muy bueno, pero me parece que pudo haber sido contrastado con la realidad del otro lado. Sí, soy más productivo, pero ¿y qué pasa por el lado de por qué considero que soy más productivo? Cuidado, y se están creando en cambio ciertas realidades que no deberían de ser, ¿ok? El trastocar el tiempo, ¿ok? Bueno, Claro, ahí en función, ahí mis planteamientos. eh, en la parte de la que usted menciona de lo de la huella de carbono, sí, por eso mencionamos lo del efecto rebote, que varios autores aseguran de que, como usted dice, por ejemplo, el mantenimiento de las oficinas en ciertas empresas ha disminuido. Ya no se gasta tanto en prender el aire acondicionado o en gastos de energía, pero eso que no se está gastando en una empresa probablemente lo estén gastando, qué sé yo, 20 trabajadores en sus respectivos hogares. Entonces, a la larga, lo que está aumentando en lo que está disminuyendo en este sector o en la empresa está aumentando en los hogares. Por ende, es que se produce este efecto rebote y no se logra, y no han habido metodologías que consideran esto y solo se dice que disminuyen porque se toma en cuenta solo un sector o un área. Y en lo que es lo de la productividad, sí, efectivamente las personas nos decían que se consideran más productivas y como usted dice, la mayoría, cerca de un 80%, aseguró que deben de existir mejoras en su implementación. Y la respuesta más votada, digamos, fue la de delimitación de los horarios. De hecho, en una de las entrevistas que realizamos, en dos, de hecho, se quejaban de esto, de que prácticamente, aunque se consideren más productivas, sentían que los estaban explotando porque podían ser las 8 de la noche y les escribían que tenían que hacer una nueva actividad. Y ellos sí creen que para que el teletrabajo tenga un mejor impacto en la productividad, sí debe haber una mejor delimitación de los horarios. Sí, en la parte, Listo. Y ahí sí, no, le quería aclarar que en la parte de costos, es verdad que no lo consideramos, por ejemplo, la inversión inicial, por decirlo así. Solamente consideramos gastos corrientes, lo de los servicios, pero eso sí, tiene razón, se nos escapó ver, analizar si se hizo alguna inversión inicial, no solamente en equipo, sino cualquier, que la lucecita, que micrófono, sí, ese sí, sí se nos escapó, ver si se hizo algún gasto inicial para enfrentar esta nueva modalidad. Esa sí se nos escapó y lo que dijo ya Javier. claro, y ahí un poco mi invitación, porque me parece muy buen tema, ya, y ahí los invito pues a Melanie y a Montiela que sigan trabajando, o a Melanie y a Javier, perdón, que sigan trabajando un poquito más con Mariela, porque el documento a estas alturas es fácilmente de ser publicable. ¿Por qué? Porque es un documento para ser publicable y por eso les digo todas estas oportunidades de mejora, porque aprovechen la cresta de la ola. O sea, estamos en un momento donde todo lo que es COVID se va a publicar, aprovechenlo y con mayor razón le pueden incrementar estos temas. Otro tema que como usuaria, dentro de esos costos, de esos intangibles, se pueden valorar, porque de pronto el efecto rebote supera, o sea, el costo supera al beneficio que se haya podido obtener. ¿Por qué? Porque en mi caso, que tengo mis 3 niños de 11, 10 y 9 años, ¿qué es lo que sucede? Yo en algún momento de este periodo académico, yo llegué a pensar y lo conversé seriamente y todavía lo estoy pensando, sacar a mis hijos y meterlos en homeschooling. O sea, ¿por qué? Porque estoy pagando, pero resulta que con quien terminan haciendo las tareas soy yo. Entonces tengo que ser más multitasking que nunca, porque mientras estoy aquí en esta reunión ya tengo a un muchacho al lado que ya me está presentando la tarea para que se la verifique. Entonces, todo eso también es parte de lo que está sucediendo. O sea, hay muchas cosas, no les estoy diciendo, les estoy dando muchos ejemplos, hay muchas cosas que de pronto ustedes pudieran entrar a priorizar por dónde atacarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo esto, insisto, hay un análisis costo-beneficio que podrían aplicar. Así que yo los invito, yo creo que trabajándolo un poquito más, Mariela, pudieran tener un documento que lo podrían mandar a publicar y que a los tres les interesaría muchísimo que eso suceda. Les da currículum, les da pues esta expectativa de poner su nombre en un documento académico de carácter científico y que les pueda pues abrir las puertas también en algunos sentidos.
Gracias, Marilena. Sí, justamente una de las limitantes que teníamos era el tema de la información. Justamente dentro del nuevo, los ODS y demás, está el tema de la sostenibilidad. Pero la información, los chicos hicieron un trabajo de revisión de literatura bastante extenso. Ellos encontraron cómo medir, pero no teníamos que medir. Entonces, este puede ser el punto de partida, justamente, con todo este marco teórico, revisión, investigación y propuesta, es un punto de partida para hacer nuevas propuestas dentro de esta misma línea. Y efectivamente hay un efecto de rebote. Nosotros pedimos ayuda a la que es encargada de Spol Sostenibilidad, Paulina Criollo, no nos dio voz. Anteriores semestres sí ha estado, se ha guardado un poquito de espacio, pero esta vez no pudimos. Pero ya este es el punto de partida para empezar a analizar estos que son de distintas variables. Y a mí me gustó mucho lo que hicieron, bueno, me ha gustado todo, pero justamente pensé en compartirlos por el tema de la información y los resultados que encontraron a nivel de trabajadores, entre la balanza y esto. Creo que al final, y dado que los datos creo que lo tomaron alrededor de julio, si mal no me equivoco, en julio ya empezaron a tomar los datos, no sé si me corrigen, junio, julio, Javier y Melanie, es cuando ya más o menos se estabilizó. Al inicio no consideramos cuál fue la apreciación del inicio, que fue en marzo, abril, que ahí sí eso fue una locura. Creo que todos estamos de acuerdo que estábamos totalmente saturados. Ya en junio, julio creo que más nos estabilizamos y creo que por eso es que en ese tiempo ya como que se estabilizó la balanza, la gente ya empezó a salir aunque sea un poco, ya no había esas restricciones y consideramos que, creo yo, que los resultados que han encontrado los chicos sí son consistentes y que la balanza al final dice, bueno, sí me inclino a un modelo híbrido. Obviamente considerando los resultados que presentaron al final, de delimitar los horarios, de estar bien ordenados, tener información súper clara y demás. Y también es verdad que no consideramos el efecto de, bueno, cuántas familias viven en la casa, que eso también podría ser una variable. Pero creo que los resultados son bastante consistentes y espero que le pueda servir también. Y para efectos de publicación, yo a todos los chicos les he dicho que todos son muy buenos para publicar y les digo, si no lo consideramos como nota dentro de la rúbrica, igual ahí van los puntos extra, entonces ya eso ya lo voy negociando con los chicos, porque sí, también este es un proyecto para que sea publicación. Excelente, felicitaciones por mi lado. Así que me parece súper oportuno, súper pertinente, relevante. Chévere, bueno. Y me gusta mucho que hayan hecho una buena revisión de la literatura y si hicieron la revisión en esas bases de datos que ustedes pusieron al menos en los logos, pues bienvenido sea. Sí. Bueno, gracias, Malena. Yo creo que yo también tengo que tomar examen. Chicos, muchas gracias. Excelente. Esta vida de locos. Sí. Ahí aumentamos la productividad. Gracias también. Trabajamos más en menos, en igual tiempo. Pero bueno. Gracias por su atención y por los comentarios también. Ya, bueno. Ya nos coordinamos. Gracias a ustedes. Éxitos. Felicitaciones. Un fuerte abrazo. Me despido. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Luego pasen bien. Chao. Chao.